Así que en este episodio yo lo que quiero es darte algunas técnicas y tips para que puedas establecer una conexión sana con otras personas. Soy Eric Dávila, te doy la bienvenida a Implacables Podcast, un lugar de desarrollo personal y profesional para quienes buscamos un cambio de paradigmas y verdaderamente cumplir nuestro propósito superior. Crezcamos juntos, episodio a episodio, armándonos con conocimientos, herramientas y mucha acción para construir nuestra nueva versión implacable. Hola, bienvenido a este episodio número 6 del podcast Implacables. Te doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que estás aquí conmigo porque hoy tenemos un tema fundamental que tiene que ver con tu capacidad de relacionarte con otras personas. Como sabes, mi único objetivo al hacer este podcast es compartirte valores, compartirte lo que yo he aprendido a lo largo de 15 años de trabajar con personas, ayudándoles a desarrollar sus habilidades interpersonales, sus habilidades personales, sus capacidades de liderazgo, de trabajo en equipo, de administración del tiempo, de organización, de planificación, etcétera. Un gran etcétera, porque han sido varias habilidades las que he tenido la fortuna de aprender a desarrollar en otros. Y mi única intención es poderte aportar valor, porque yo creo que con todo este contenido tú puedes trabajar contigo para convertirte en esa persona implacable en el desarrollo de todo tu potencial. Yo creo firmemente que todos los seres humanos hemos sido llamados para impactar en otros, para poder ayudarlos, potenciarlos, ayudarles a crecer sin importar en la esfera social en la que estés, ya sea en la familia, con los amigos, en el trabajo, etcétera. Nuestra naturaleza es poder impactar e influir en otros seres humanos. Así que esta habilidad que vamos a conversar el día de hoy tiene varios elementos clave que estoy seguro que te va a convenir desarrollar. El que es capaz de poder aprender a generar conexiones con otros seres humanos tiene ventajas impresionantes. Y hay un proverbio africano que te quiero compartir que resume muy bien todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y es que si te pones a analizar, todos los seres humanos hemos sido creados con la naturaleza de socializar con otros. Una de las características que nos ha permitido desarrollarnos como humanidad, como civilización, es nuestra capacidad de conectarnos con los demás, de poder aprender a través de los demás, de podernos complementar. Lo que para ti es algo fácil, tal vez para mí sea algo complicado. Mis fortalezas seguramente para ti serán un área de oportunidad. A este concepto le llamamos complementariedad. Los seres humanos nos complementamos unos con otros. Así que si eres una de las personas que me ha tocado encontrar en la vida, que piensa que es un antisocial, que no sabe relacionarse con otros, que no quiere hacerlo, que él mejor es estar de ermitaño, apartado y demás, esto seguramente ha sido derivado de alguna creencia que muy probablemente venga de enfrentar alguna situación difícil cuando te tocó relacionarte con otro ser humano. Seguramente te lastimaron, no supiste cómo gestionar esa comunicación, esa relación, y se generó esta idea de que no necesitamos de otros. Pero hoy quiero decirte algo, todos necesitamos de otro ser humano. Entonces es importante que el día de hoy aprendas a poderte conectar, a poderte relacionar. Y acuérdate de algo, la comunicación es el primer elemento que tenemos para podernos vincular con los demás. Así que en este episodio yo lo que quiero es darte algunas técnicas y tips para que puedas establecer una conexión sana con otras personas. Desde la manera en la que inicias una conversación con alguien que acabas de conocer en la calle, en el trabajo, algún nuevo miembro de algún círculo social, desde ese momento en donde conectas y te presentas con el otro, hasta conectar con personas que parecen ser difíciles por la diferencia que tienen contigo en cuanto a temperamento, carácter y demás. Entonces, te voy a dar algunos tips y te voy a dar algunas herramientas para que esa conexión pueda ser mucho más cercana. Y es que el verdadero problema que yo me he encontrado y que he visto que tiene que ver con la conexión a otros es que conectar con otro ser humano, cuando me refiero a conexión, es un vínculo emocional con otra persona.
La facultad que tenemos para relacionarnos no solamente nos lleva a tener un intercambio de ideas o de pensamientos de primer nivel, es decir, cosas básicas, información fundamental, sino que las verdaderas relaciones comienzan cuando existe una conexión. Y aquí hay un paradigma tremendo que me he encontrado en diferentes equipos, ¿no? Y me dicen, oye, pero si yo vengo aquí a trabajar o yo voy ahí a cumplir con mi labor, ¿yo por qué tendría que aprender a relacionarme o por qué tendría que relacionarme? Y es que confundimos la relación con una amistad. Una relación sana no necesariamente es una amistad. Entonces, una relación sana implica una conexión emocional. Así que voy a darte algunos tips importantes. Y es que el verdadero problema en realidad nace cuando existe una conexión en la parte emocional, porque para poder tener una conexión con otro, tú necesitas gestionar tus propias emociones y gestionar las emociones de los demás. Esto es algo que decía Daniel Goleman, ¿no? Conoce lo que sientes y conoce cómo te sientes, estas emociones que estás sintiendo, y también aprende a reconocer las emociones de los demás. Y esto es algo que también quiero compartirte en este episodio, que tengas alguna técnica o algún tip que te ayude a tener mayor conciencia emocional para que puedas conectar más fácilmente con otros seres humanos. Resulta que hay un investigador que se llama Dan McAdams. Él quería responder a la pregunta que estoy seguro que en este momento te estás haciendo. Bueno, ¿cómo conecto con otras personas? Así que dentro de sus investigaciones, él descubrió que los seres humanos conectamos en 3 niveles diferentes. Para que podamos sentirnos vinculados, conectados emocionalmente con otro ser humano, necesitamos pasar por esta conexión de 3 niveles. El primero de estos 3 niveles se llama rasgos generales. Este primer nivel, pues, es el más sencillo. Tiene que ver con la información más básica, lo que siempre preguntas a otra persona: su ocupación, su situación familiar, de dónde es, su nivel de estudios, tal vez. Preguntas de información simple, de interacción simple. En una conversación, pues, que se mantiene en este nivel 1, no evoluciona rápidamente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos conversando con otro ser humano en esta parte, el nivel 1, rasgos generales, y simplemente la conversación se queda ahí, ¿no? Oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo has estado? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo está la familia? Y es una conversación sumamente superficial que, si no tiende a evolucionar, se convierte en una conversación incómoda. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que de repente la conversación no fluye más que a este nivel de rasgos generales, porque a lo mejor el tiempo es limitado o a lo mejor no he sabido llevar una conversación con alguien más y se torna difícil, se torna incómodo porque dices, bueno, ¿qué más le pregunto? ¿De qué más platicamos? Estoy seguro que te ha pasado. Entonces, te voy a retar a algo. Para poder empezar a conectar más allá del nivel 1, te voy a retar a que hagas un cambio en tu comunicación. En lugar de preguntar la clásica pregunta de ¿cómo estás?, mejor pregunta esto: ¿qué fue lo mejor de tu día? Esta pregunta, aunque pareciera ser muy simple y sencilla, va a llevar a tu interlocutor, a la persona con la que estás hablando, a buscar dentro de su cerebro algo bueno para, pues, no contestarte, pues me fue bien, ¿no? Con esta clásica pregunta de ¿cómo estás? Sino a buscar algo que realmente valga la pena contarte, algo que lo haga feliz, algo que le estimule, que le emocione. Y esta pregunta es un primer elemento clave de la conexión. Te voy a hablar de algo que se llama la dopamina más adelante, porque la dopamina es la hormona o el neurotransmisor que me va a generar el poder conectar con otro. Así que esta primera pregunta de qué fue lo mejor de tu día va a llevar a la persona a recordar, a analizar, y este análisis le va a traer una dosis de dopamina que lo va a hacer sentirse bien, recordar algún momento emotivo, alguna situación que le causó orgullo, felicidad, y esto genera un primer gancho de conexión. Así que esta semana, no importa el día en el que estés escuchando este podcast, yo te reto a que dejes a un lado la clásica pregunta del cómo estás y mejor la cambies por la pregunta de profundidad. ¿Qué fue lo mejor de tu día?
Y vas a ver que esta primera pregunta va a abrirte una puerta de conversación a algo mucho más interesante. Ahora, es importante que si preguntas, seas generoso para poder escuchar también lo que el otro te tiene que contar, porque de repente preguntamos algo y nos está intentando responder el otro y estamos nosotros anticipando la respuesta y es más, hasta lo callamos, ¿no? Para que nos deje hablar a nosotros, que nos deje contar algo a nosotros. Entonces, sé generoso. Si haces preguntas, parte de la conexión también está en saber escuchar. Una vez que abres la puerta a una conexión de conversación más profunda, viene lo que este científico Dan McAdams decía que es el nivel 2. El nivel 2 se llama intereses personales. Y es aquí, en este nivel, cuando la verdadera conexión interpersonal comienza. Es cuando empezamos a entender algo más profundo del otro, sus metas personales, sus motivaciones, sus preocupaciones, sus valores personales. Podemos empezar a analizar sus rasgos de personalidad para saber quién es, cómo piensa el otro ser humano. Y es aquí en donde la conversación se empieza a poner todavía más interesante. Pero, ¿cómo llegamos a conectar a este nivel? O sea, me estás diciendo que solo con una pregunta, ¿qué fue lo mejor de tu día? ¿Puedo yo entrar a una conversación de nivel 2? No, esa es solo la puerta de entrada, pero tú tienes que ir llevando la conversación con principalmente preguntas. Menos hablar, más preguntar para conectar. Entonces, ciertamente no va a ser algo sencillo porque además pues tienes que estar preparado, involucrado en la conversación. Muchas veces preguntamos y dentro de nuestra mente estamos pensando cuál va a ser la siguiente pregunta para nuestro interlocutor. Entonces eso lo tienes que dejar a un lado. Tienes que conectarte con atención plena en lo que te está diciendo el otro para poder entender y de esa manera meterte en esa conversación. Entonces, para poder llegar a esta conexión de nivel 2, ahí te va un hack para que puedas lograrlo. Este hack es el hack químico de la dopamina. ¿Te acuerdas que en la primera pregunta de nivel 1 yo te decía que es importante generar dopamina? Bueno, la dopamina lleva a las personas a sentirse cómodas, a sentirse confiadas. Es responsable en nuestro cuerpo de generar la motivación, de generar sensaciones agradables, de darnos placer, ¿no? Cuando tienes dopamina en el cuerpo es mucho más fácil, por ejemplo, que aprendas. Aquellas personas que logran tener conversaciones con altos niveles de dopamina son las personas a las cuales pues la gente se dirige porque recuerdan más fácilmente su nombre, porque algo de esa conversación conectó contigo y lo recuerdas. Entonces haces memorable una conversación que genera dopamina. Así que para poder saber cómo desarrollar o cómo liberar en nuestra conversación dopamina, de la ciencia nos dice cómo lograr generar dopamina. Si hacemos las preguntas correctas, que te diré cuáles son, te daré algunos ejemplos para que puedas trabajarlas, es importante que tengas en mente una premisa. Y esto es que para conectar con otros siempre será más importante lo que otros tengan que decir que lo que tú quieres decir. Así que lo principal no es darte a conocer, hablar de ti, contarle a la gente tus creencias, tus pensamientos, etc. Eso viene con el tiempo. Lo primero es establecer una conexión con el otro, así que sé generoso y escucha más de lo que hablas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que llevan realmente a la liberación de la dopamina? ¿Cómo empezar en esta conversación? Mira, tengo algún stock de preguntas que te puede ayudar. La primera pregunta es: ¿cuál es el proyecto personal más apasionante en el que estás trabajando ahora? Esta es una pregunta clave. El proyecto personal más apasionante. ¡Wow! Esto va a llevar a la persona a recordar en su memoria y a responderte lo que más dopamina le está generando en su día a día. Quizá la conversación realmente nazca a partir de esta interacción. Te va a contar todo lo que le apasiona en el día a día. Puede ser un proyecto de la escuela, puede ser un emprendimiento, puede ser a lo mejor que está construyendo una casa del árbol con su hijo y eso le está generando también un impulso, una motivación, le está llenando de alegría. Y es aquí entonces en donde puedes empezar a conocer al otro. Por ejemplo, si yo te contara cuál es el proyecto en el que estoy trabajando ahora y que estoy muy emocionado y que me genera
pues mayor impacto es este podcast. Entonces, tú ya sabrías que yo soy una persona pues que le gusta compartir, que le gusta interactuar con otros, y entonces vas entrando en el conocimiento del otro a partir de estas preguntas. La segunda pregunta que puedes realizar no son consecutivas, no quiero que te vayas con la idea de que, bueno, primero hago la pregunta 1, luego la pregunta 2. No, esto debe de salir de manera natural, es parte importante que tú lo practiques para que puedas empezar a dominar las preguntas y que las puedas cambiar a la manera a la que tú te sientas más cómodo. Pero la segunda pregunta podría ser, ¿qué es lo que más te emociona actualmente en la vida? ¿Cuál es tu mayor emoción? ¿Qué es lo que más te motiva en la vida? Bueno, pues a mí me motiva ver a mis hijos crecer, la familia, o a mí me motiva crecer en la organización, tener un mejor puesto, o a mí me motiva tal vez tener las próximas vacaciones porque me quiero ir a conocer otro país o a otro lado del mundo. Entonces, ¿qué es lo que más te emociona actualmente en la vida? Estas preguntas te van a llevar a ese momento de conversación para conectar en este nivel 2. Y mira, voy a continuar con algunas otras preguntas detonadoras. La pregunta 3, ¿cuál es tu mayor objetivo ahora? Con esa pregunta vas a llevar a la persona a conectar con su motivación. ¿Cuál es aquel objetivo que le está impulsando, que le está moviendo, que le está emocionando? Y te va a contar, por supuesto, cuál es su mayor reto dentro de este objetivo. Y esto abre también a la conversación. Otra pregunta que puedes hacer es, ¿estás aprendiendo algo nuevo ahora? Y me encanta porque esta pregunta la hacía una neurocientífica que se llama Vanessa Van Edwards. Y Vanessa Van Edwards decía que ella tenía un amigo que siempre que se veían en una comida de amigos o algún evento importante, se veían poco, pero cada que se veían, su amigo le hacía la pregunta de, oye, cuéntame, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo ahora? ¿Qué hay de nuevo? ¿No? ¿En qué estás? Y ella contaba que inconscientemente esta pregunta la impulsaba a tener que estar aprendiendo algo nuevo. Entonces es una pregunta motivadora para buscar algo más que pueda yo aprender, ¿no? Y por no quedarme callado, pues voy a empezar a buscar, bueno, ¿qué será bueno? Pues estoy aprendiendo inglés, o estoy aprendiendo a tocar un instrumento, o estoy aprendiendo tal tecnología, a programar o a trabajar con inteligencia artificial. Entonces, estas preguntas motivan al otro para poderse desarrollar. Ahí te va otra pregunta, y esta me encantó, la quinta. ¿Qué personaje de televisión, de novelas o de películas es más como tú y por qué? Imagina que esta pregunta se la haces a tu mejor amigo, ¿no? Aquel amigo que está teniendo éxito económico, que está creciendo, que a lo mejor se acaba de cambiar de casa y que se acaba de comprar un nuevo carro. Tú lo ves y dices, wow, ¿no? Pues este brother seguramente si yo le pregunto qué personaje de televisión o de película es más como él, pues me va a contestar algo así como Ricky Ricón o algo así, porque está cumpliendo sus sueños, está creciendo, le está yendo muy bien. Pero ¿qué pasaría si ese amigo tuyo te dice que se identifica más con Rick Grimes de Walking Dead? Tú vas a decir, caray, ¿por qué? ¿No? Y te cuenta, pues es que mira, me siento pues que estoy huyendo para sobrevivir, que cada día de trabajo pues es más difícil, llego a la casa y me siento seguro y tengo que estar buscando cómo hacerle para poder sobrevivir cada día. Yo estoy seguro que esa respuesta te llevaría a una conversación sumamente interesante con él, para profundizar en esos dolores, en esa ansiedad, en esa tristeza, que aunque parece en el exterior que todo está bien, pues por dentro hay elementos que seguramente requieren simplemente de escuchar. Así que mira cómo conectas con este tipo de preguntas con tu interlocutor. Ahora ahí te va otra nueva pregunta. ¿Qué cargas hoy hay en tu corazón y en tu mente? ¿Qué cargas? ¿Qué dificultades? Acuérdate que una parte importante de la conexión humana viene a través de la vulnerabilidad. El hacerme vulnerable ante otro y el que otro se haga vulnerable hacia mí implica que existe una conexión de confianza. Acuérdate que todos los seres humanos lo que buscamos cuando interactuamos con otro es saber si el otro es digno de mi confianza para poderle decir, contar y abrir mi corazón con lo que yo tengo. Y esta pregunta puede darnos el impulso, una vez que ya la conversación está avanzando,
nos da este empuje para poder escuchar aquellos puntos vulnerables o aquellos dolores o dificultades que el otro está enfrentando. Ahora, esta pregunta conlleva una responsabilidad. Esa responsabilidad tiene que ver más con el seguimiento. ¿Hay algo de lo que tú me estás contando que yo pueda hacer por ti? No sé, tal vez escucharte, tal vez hacer una oración por ti, tal vez darte palabras de ánimo, tal vez ayudarte económicamente si es necesario. ¿Alguna cuestión que yo pueda hacer tiene un impacto positivo para ti? Y es brindar la ayuda, es brindar ese soporte de conexión y de amistad. Entonces imagínate en un trabajo que me ha tocado de repente formar líderes y de repente los colaboradores tienen situaciones muy complicadas, accidentes familiares, incluso hasta embarazos, etcétera, en donde están pasando por dificultad y el líder, al hacer este tipo de preguntas, genera esa conexión, ese engagement con el colaborador, este sentido de me está tomando en cuenta, le preocupo, ¿no? Y esto es muy importante. Hay otra pregunta que es la que llega a conectar al tercer nivel de conexión. Y esta tercera pregunta tiene que ver con ¿cuál es tu historia? Fíjate cómo cada una de estas preguntas nos va llevando a una posición un poco más seria. ¿Cuál es tu historia? Implica que esta pregunta sea amada o sea odiada. Y aquí revelas un primer rasgo de personalidad de la persona o de tu interlocutor. Y es, si es introvertido, esta pregunta le va a caer como balde de agua helada. No quiero responderte mi historia porque seguramente ni siquiera yo tengo clara cuál es mi historia. Pero si tienes a una persona que es extrovertida, muy probablemente se va a animar y va a amar la pregunta porque te va a querer contar y te va a decir, bueno, dime desde dónde empiezo, desde la infancia o desde que entré a trabajar o qué quieres saber de mí, ¿no? Pero un introvertido, híjole, esta pregunta puede resultar un poco incómoda y no pasa nada porque si te enfrentas con un interlocutor, algo introvertido, puedes empezar a contar tu historia. Puedes conectar desde esa parte más personal. Acuérdate que el nivel 3 de conexión es un nivel mucho más cercano con la persona. De hecho, este nivel 3, lo conocemos como tu narrativa personal. Es la historia que te cuentas sobre ti mismo. Es la que le da sentido a quién eres, es tu identidad, es tu propósito, es realmente lo más profundo de cómo piensas y de quién eres. Con esta pregunta que te acabo de platicar, detonas que las personas realmente puedan abrirse para darse a conocer tal cuales son. Y es difícil llegar hasta este nivel de conexión. Es difícil poder hacer este tipo de preguntas porque implican ya tal vez 2 o 3 veces en las cuales yo he interactuado contigo y ya hay un nivel de confianza como para ir avanzando en la conversación y que me cuentes cuál es tu historia. Además, puedes hacer otra pregunta, ¿no? Puedes intentar llegar a este nivel de conexión tal vez preguntándole ¿qué es lo que crees tú que piensan sobre ti que sabes tú que no es cierto? Esta pregunta un poco confusa, pero ¿qué es lo que los otros piensan de ti que tú sabes que no es cierto? Y vas a encontrar respuestas bastante interesantes que empiezan a tocar también en esta identidad, en esta conexión de nivel 3. Para mí, cada vez que me toca, por ejemplo, pararme frente a un público, la gente me dice, no, seguramente esto ya no es nada para ti, ¿no? Lo haces muy bien, reflejas mucha seguridad cuando hablas en público. Pero si supieran que cada vez que tengo la oportunidad de comunicar en un foro con personas me lleno de nervios, este tipo de preguntas realmente llegan a dar a conocer quién eres en lo profundo. Llevan a darse cuenta de cosas que tú no percibes en el otro, pero que el otro realmente está sintiendo o está pensando. Interesante. Otra pregunta clave importante es ¿qué es lo que la mayoría de la gente no sabe sobre ti? ¿Hay algo oculto? ¿Hay algo que no sepan? Bueno, sí, es que tengo, no sé, 3 hijos. Wow, eso nadie lo sabe porque casi no lo cuenta. Entonces, ahí es donde sale a la luz algunos datos que nos gustaría conocer a
todos y que estoy seguro que a lo mejor tú no has comentado porque no ha habido el tiempo, no ha habido el espacio especial para poderlo comentar, no ha sido el momento adecuado, pero es interesante conocer siempre algo que no sepan sobre ti. Otra de las preguntas es, ¿quién es tu héroe? Actualmente, si yo te preguntara quién es tu héroe, esta pregunta nos lleva también a identificar en el otro a quién admiran. ¿Por qué admiran a esa persona? Es una pregunta que nos permite conocer más sobre quienes quieren llegar a ser los otros. Es decir, si yo te digo mi héroe es tal persona o tal líder o tal personaje, yo te estoy dando características que son tangibles y observables de lo que me gustaría llegar a ser más adelante o de cierta cualidad que me gustaría desarrollar y reflejar hacia el exterior. Te habla de sentimientos y emociones profundas al conectar al otro, al conectar con otro. Otra pregunta que puedes hacer es, ¿cuál es el momento de mayor orgullo en tu vida? ¿Cuál ha sido ese momento que te ha llenado de orgullo? Esta pregunta va a llevar a la persona a que te cuente cuáles son las cualidades o cuáles son las características de una situación o de una experiencia que le generan orgullo. Y esto es interesante porque si tú estás conociéndolo, estás identificando qué acciones puedes tú desempeñar o qué puedes hacer dentro de tu relación con él para llenarlo de orgullo. Acuérdate que las relaciones significativas son aquellas en las que te hacen sentir bien, te llenan de orgullo, de felicidad, de amabilidad. Entonces, si tú puedes saber qué es lo que llena de orgullo a otro y puedes replicar estas sensaciones de orgullo y felicidad, estás logrando generar un vínculo cercano con otro. Si todos nosotros nos dedicáramos a hacer más preguntas y a interactuar a este nivel, para poder llegar al nivel 3 con todas las personas, por lo menos con el círculo con el que mejor existe relación o más confianza. Y fíjate que algo curioso es que con quienes más confianza existe, la conexión a nivel 2 y a nivel 3 resulta ser más difícil. En casa, con tu esposa, con tu esposo o con los amigos más cercanos, con tus familiares, hermanos, padres, resulta ser más difícil porque como los ves, asumes que ellos ya tienen parte de la película. ¿Ya para qué repites? ¿Para qué le pregunto quién es su héroe en este momento? ¿Para qué necesito retomar una pregunta que a lo mejor ya me respondió hace mucho tiempo? Pero es importante hacer estas preguntas cada vez, pues para tener una frecuencia de conversación. Todos los seres humanos tendemos a cambiar y es importante reconocer y observar cuáles son los cambios significativos que tenemos para generar esta conexión a nivel 3 y mantener una correcta y sana relación con los demás. Así que hablando de esta última pregunta acerca de cuál es ese momento que mayor orgullo te da en la vida, yo recuerdo que hace ya varios años, cerca de unos 13, 14 años aproximadamente, recibí de mi padre el regalo de ponerme a prueba a mí mismo. Mi padre había fundado un negocio que tenía que ver con justo el desarrollo de habilidades, la consultoría, el entrenamiento, y tenía algunas cuentas importantes con algunos clientes, etcétera. Yo desde los 16 años comencé a trabajar con él, había aprendido ya el negocio. Para esto estoy hablando que de los 16 a los 18, 19 años, pues yo me había mantenido con él trabajando. Conocía muy bien cuáles eran los clientes, conocía las cuentas, conocía cuál era el giro del negocio, había aprendido del negocio y también sabía lo que se debía hacer para poderle entregar resultados a los clientes. Y por una situación muy desafortunada, mi padre falleció. Recuerdo que a partir de ese momento todo fue muy difícil para mí. Tuve que hacerme cargo de los clientes que estábamos atendiendo en ese momento, tuve que hacerme cargo del negocio, dar la cara con 19 años y decir, oigan, pues mi papá falleció, pero estoy yo para respaldar el negocio, para respaldar las cuentas y todo lo que se estaba realizando para los clientes. Y la verdad es que pues con el paso del tiempo, estas cuentas se mantuvieron, los clientes estaban contentos y pensé yo internamente que ya había logrado el éxito, por fin el sueño de convertirse en un emprendedor, en un empresario exitoso, porque estas cuentas pues facturaban algunos millones al año. Y entonces llegó un momento en donde los contratos terminaron, las necesidades de los clientes cambiaron y básicamente yo lo perdí todo.
De un día para otro me quedé absolutamente sin nada. No tenía trabajo. Pasaron algunos meses. Yo tenía, pues por supuesto, algún ahorrado de las facturas anteriores y demás. Pasaron estos meses. Yo sobrevivía con esa remanente de la última factura que logré cobrar. Y aquí las cosas se empezaron a poner bastante feas. Cuando llegué a este punto, fue un momento crítico porque llegué al punto de no poder pagar la renta de mi departamento. No pude pagar las facturas de luz, no pude pagar las facturas de agua, de gas, de todos los servicios. Terminé sin dinero para poder comprar comida y no creas que no busqué trabajo. Me fui a un montón de entrevistas, iba y venía, intentaba. A veces hasta caminando porque ni siquiera para el transporte público tenía. Y recuerdo que ese momento fue muy frustrante porque me confrontó conmigo mismo. Y llegó un buen día en donde mi madre me dio una receta para hacer gelatinas. Unas gelatinas especiales que tenían sus características muy peculiares. Y gracias a la ayuda de mi novia, que actualmente es mi esposa, pude juntar lo necesario en ingredientes y utensilios para poder comenzar a hacer estas gelatinas, envasarlas y salirme a vender las gelatinas. Salía todos los días por la mañana hasta vender la última gelatina que había hecho. Todo este tiempo caminaba, buscaba, tocaba puertas, buscaba vender estas gelatinas y la realidad es que vivir aquella experiencia a mis 21 o 22 años fue algo que cambió radicalmente mi mente. Me hizo reconocer aquellas cosas que no alcanzaba a ver. Me había convertido en una persona sumamente orgullosa y el dolor fue lo que reblandeció esa capa de orgullo. Y después de experimentar ese dolor, tuve que reconocer esa transformación, esa necesidad de convertirme, de transformarme nuevamente y de reconectar nuevamente con el llamado que Dios me había dado para servir a los demás. En ese momento de dolor, después de atravesar pues todo ese sufrimiento de quedarme sin comer, de no tener incluso para pagar nada, yo me di cuenta que había perdido mi foco. Mi foco lo había puesto en el negocio y en el dinero y perdí verdaderamente mi llamado. Mi llamado y mi propósito estaban en servir a los demás, en aportarle valor a los demás. Así que desde ese momento dediqué mi vida completamente a reconectar este sentido de conexión y de propósito con Dios para poder servir a los demás, para poderles aportar valor a los demás. Así que si algo te puedo yo anticipar de mi historia, con esta breve anécdota que te cuento, es que hoy vivo con un propósito mucho más claro que me motiva y me mueve a buscar formas diferentes de aportarle valor a mi entorno en general. Así que yo quiero invitarte con este episodio del podcast a que busques generar una conexión genuina con otros seres humanos. No solamente a caerles bien y a soltar alguno que otro chiste, sino a verdaderamente practicar la generosidad al escuchar a los demás y buscar siempre responder y hacer preguntas de nivel 2 para llegar al nivel 3 con las personas que te rodean. Sé valiente e implacable. Sé que no es fácil, pero es importante que lo empieces a intentar, porque te aseguro que si eres implacable en tu forma de relacionarte con los demás, tu vida va a cambiar. Así que nos escuchamos en otro episodio. Espero que pongas en práctica todo esto que hemos estado conversando el día de hoy, que pongas en práctica la fórmula para generar relaciones y conexiones de otro nivel con otros seres humanos. Así que nos vemos y nos escuchamos en otro episodio. Bendiciones.